Y en ese contexto, lo decía Delphi, ¿no? ¿Es constitucional? ¿No es? Vamos a hablar con un especialista, con un abogado constitucionalista, en este caso con Leandro Furundarena. Leandro, buenas tardes, gracias por recibirnos, feliz 2024. Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Forma o contenido? Viste que se habla de esas dos palabras, ¿no? Forma, ¿es legal el DNU? Y el contenido, ¿qué contiene? Buenas tardes. Buenas tardes, antes que nada, feliz año para ustedes. Bueno, sobre esto es una discusión de la que obviamente a uno como abogado lo hace analizar del punto de vista, como vos bien dijiste, constitucional y después del contenido. O sea, podemos estar de acuerdo o no, pero hay una cuestión desde cómo se diagrama o cómo es que se formula, y hay algunas cosas interesantes para tratar sobre los DNU. Primero que nada, tenemos una definición, si se quiere, muy vaga de lo que es el concepto de necesidad y urgencia o de emergencia, que también se ha hablado de la delegación legislativa del artículo 76. Muchos decían, pero ¿cómo el presidente va a permitir o va a solicitar que el Congreso le delegue facultades? Lo dice la Constitución. Así como también el DNU es una herramienta constitucional. Podemos discutir que tiene muchísimas falencias la reglamentación de los DNU, inmensamente. Ahora, la realidad es que dentro de todas esas falencias se habilita para que en estos grises podamos llegar a encauzar lo que estamos viviendo hoy como una cuestión de necesidad y urgencia. Como también lo pudo haber sido en el gobierno anterior, con los abusos, a mi parecer, que tuvieron, como también podíamos tener una cuestión de urgencia en el gobierno anterior y en el gobierno anterior y así sucesivamente, porque la realidad es esa, vivimos en un estado de emergencia en un país como Argentina, donde eso habilita básicamente a una salida por la ventana, atribuirse facultades que a priori le corresponderían al Poder Legislativo, justamente, que es el que se encarga del tratamiento, sanción y promulgación de leyes. Entonces, yo no te pregunto en concreto, ¿es constitucional? Si me preguntás a mí, dentro de lo que es el marco del DNU, como están diagramados, ningún DNU a priori yo considero que es constitucional, porque ya desde la reglamentación que tiene la 26122, la ley que da origen a la creación de la Comisión Bicameral Permanente, sea el hecho de que en su artículo 24 diga que con que una de las dos cámaras lo apruebe y el otro lo rechace, el DNU ya queda ratificado, es un atropello inmenso a la forma republicana de gobierno. Es un artilugio, Leandro, recordemos, ¿no? Incorporado en la Constitución desde el año 94, la última reforma de la Constitución, y también es importante destacar que en estos años, 20 años en ese caso, si se ve en la cuenta, no, 20 años sí, o 30 años, no hubo rechazos, no hubo rechazos desde DNU, desde el Congreso, una vez que se conforma la comisión. Exactamente, a ver, acá hay que tener en cuenta que lo que fue la gestión de Carlos Menem fueron, si no me equivoco, creo que un promedio de 450 decretos que él había sacado, y la Corte a partir del año 90 con un fallo donde justamente le dio el carácter de poder avalar a que el Ejecutivo, es decir, la figura del presidente, pueda mediante un decreto hacer uso de este instrumento. Entonces dijeron, algo tenemos que establecer, alguna regulación hay que darle. Bueno, desde que se incorpora la reforma del 94, el artículo 99, inciso tercero, que justamente primero establece una prohibición, ¿no? Que salvo circunstancias excepcionales, y después establece los motivos que no se podría legislar en materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos. Y después establece que el jefe de ministros deberá correr traslado, el jefe de gabinete, perdón, deberá correr traslado a la Comisión Bicameral Permanente en el término de 10 días, que esto, como vos bien decís, en el 2006, cuando se crea esta ley, desde el 94 al 2006 fueron todos los DNU ratificados implícitamente. Que esto fue algo que justamente se metió de forma soslayada de la reforma del 94, lo que fue este núcleo de coincidencia básica donde no se pudo discutir mucho, pero yo creo que acá voy a atribuirle una pequeña frutillita del póster que aproxima, y creo que justamente la figura de la Auditoría General de la Nación, que también lo incorpora en esta reforma como un método de el organismo de contralor, creo yo, el verdadero organismo de contralor que se tiene en materia de presupuesto. Y en este caso, Leandro, sabemos que para la reglamentación o validación se necesita por lo menos que la comisión no se integre, que siga su curso. Queda validado automáticamente desde las 0 horas del viernes pasado, desde el año pasado en este caso, pero con que una Cámara lo rechace ya queda así descartado, porque se pueden convocar o diputados o senadores para rechazarlo. Exactamente. Primero hay que ver qué es lo que dice la Comisión Bicameral Permanente y lo que es ese tratamiento. Después, obviamente, pasa al Congreso, que ahí sigue lo que es el tratamiento de una ley común, con la salvedad de que si una de las dos lo aprueba, ya está.
Y otra cosa que también es muy grave en la forma en cómo está reglamentada esta ley que crea la Comisión Bicameral Permanente, que dice que en caso de que el DNU sea rechazado, todo lo actuado hasta el momento se va a continuar en el estado del listado, o sea, no se va a retrotraer en el momento anterior. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasaría con, por ejemplo, aquellos contratos que supuestamente se volvía la articulación de Vélez Sarsfield, pero libertad contractual que se puedan llevar a cabo? ¿O qué sucedería con, no sé, el tema de las prepagas o muchas cuestiones de las que se empezaron a articular con el tema del decreto en caso de que se llegue a rechazar? Ahí tendríamos un vacío legal muy grande, justamente porque no podríamos volver al momento en que el DNU se firmó, sino que lo que está hecho va a quedar en el estado en que se conserva. Leandro, ¿y cuál crees que puede llegar a ser el curso de, bueno, los amparos, ¿no?, contra el DNU? Puntualmente me refiero al que presentó el gobernador de La Rioja, ¿no?, Ricardo Quintela, con la representación de Raúl Zaffaroni, ¿no? ¿Cuál puede ser el curso ahora que la Corte, bueno, decidió intervenir? Mira, vos acá también tienes una cuestión importante y obviamente es menester hacer referencia al caso. Cuando vos tratás un DNU ómnibus, obviamente que van a haber amparos sobre determinadas cuestiones en concreto, porque esa es otra de los motivos por los que yo critico mucho lo que es la figura de los DNU, y más en este formato cuando vos tenés que tratar un montón de leyes donde no podés llegar a desmenuzar una por una, pero sí lo tenés que hacer en los amparos, porque hay cuestiones que puedan afectar. Por ejemplo, yo tengo muchos colegas que me decían, ya empezamos con los amparos en lo que es el tema de las prepagas, muchísimos amparos, ya se empezaron a despachar. Entonces, hay que ver, después también escuché que se había dado curso a los amparos en materia de el problema que hay con el tema de las farmacias, de los medicamentos, de las recetas, de la posibilidad de que puedan vender medicamentos libres. Entonces, ahí ya se empieza a desmenuzar y establecer una cuestión de que hay que ver cómo se va reglamentando. Obviamente que esto va a requerir un tratamiento previo, también hay que ver cuál es la posición que se va a tomar al respecto, y obviamente que influye mucho el contexto político, porque sabemos que, y esto en nuestra historia ha quedado demostrado, siempre el Poder Judicial ha actuado un poco a merced de los intereses del Ejecutivo y de cómo se viene diagramando la cuestión. O sea, analizar desde el punto de vista jurídico de manera independiente del contexto político es estar completamente alejado de la realidad, porque uno cuando se pone a ver ciertos fallos jurisprudenciales donde dice, ¿por qué la Corte resolvió de una manera así y acá resolvió de otra? Bueno, fíjate cómo se conformó en ese momento el Poder Ejecutivo, cómo era el contexto del país, qué es lo que pasaba afuera. Todo eso influye obviamente en la decisión que puede llegar a tener la justicia. Entonces, tal vez ahora pueden llegar a ser un poco más permisivos, justamente por lo que es el actual gobierno que se encarga de administrar, si se quiere, y conducir al país. Además, en este caso, los amparos, las presentaciones judiciales son aplicables al caso concreto, en este caso, ¿no?, el expediente, y no son para todos. Habrá que ver cómo resuelve la justicia. Ya la Corte dijo, a partir de febrero, una vez que finalice la feria judicial. Leandro, gracias por la docencia, sobre todo, ¿no?, para poder explicar, para poder hablar sobre el llano, sobre temas que quizás son bastante complejos para el denominador común de la gente, ¿no? DNU, plebiscito, bueno, cosas que atañen a la Constitución. Que tengas una excelente tarde y un